Buenas tardes. En esta ocasión quiero hablar de algo muy delicado. Es un tema para reflexionar, no para debatir. Simplemente escúchalo, reflexiona y toma tu mejor decisión. En una ocasión, más o menos en los 90s, en el área de Escalón, Chihuahua, con rumbo hacia Las Díaz, con rumbo hacia Ejido Las Glorias, por aquel rumbo hay un lugar que le llaman Sierra Mojada. Por aquel rumbo también existen varias cosas que ahorita no vamos a entrar en ese detalle. Es un área semidesértica. Quiero decirte que el agua no es profunda. A pesar de que estás en el desierto, excavas un pozo, a los pocos metros encuentras bastante agua. Allá había una persona que se dedicaba al ganado, tenía su ranchito, tenía su ganado, pero el problema ahí, como se alimentan las vacas del pasto que da la tierra y no llueve mucho, normalmente el pasto está seco. Normalmente encuentras pasto seco, solamente cuando llega la primavera encuentras poco pasto. Si llueve, brota, y si no, pues es muy poco. Las vacas normalmente están muy flacas, muy delgadas. Agua, pues tienen que hacer una noria y sacar agua como ellos pueden para poderles dar agua en las tardes, en la mañana y en la tarde, para tener sus abrevaderos. No es fácil para la persona que tiene su ganado para poder alimentar a aquellas vacas. Sin embargo, las de este hombre estaban gordas, todo el año estaban gordas, y cada vez que defecaban las vacas hacían su excremento verde, como si comieran pasto verde todo el año. A él le extrañó muchísimo esa situación porque no fue un día o dos, fueron varios años en esa situación. El asunto es que las vacas en las tardes regresaban, se quedaban cerquita de la casa. A veces baja el oso, por allá de repente llega oso, coyote, lince, puma. A él le convenía que estuvieran cerquita de su casa y ahí es donde tenían los abrevaderos, ahí es donde llegaban. Pero dice que en las mañanas las vacas no tomaban agua, se iban temprano, pero regresaban ya casi antes de ponerse el sol, las vacas regresaban otra vez. A él le extrañaba muchísimo, pero él conocía toda la zona y se hace siempre la misma pregunta: ¿cómo es posible que mis vacas estén diferentes a las de los vecinos que están allá lejos? Las de ellos están muy delgadas, estas están muy gordas, hasta brillosas, y aquellas no, opacas, delgaditas, a duras penas caminaban. Y luego aquellas, cuando hacían sus necesidades, lo hacían de un modo seco, poco y seco. Estas no, en abundancia y muy verde. Era la gran diferencia y era una pregunta que él tenía: ¿pero por qué? Yo sé que van a pastar a cierto lugar, pero ahí no está el pasto como para eso. No está como para que mis vacas estén ni tan gordas ni tan bonitas. Por mucho tiempo aquel hombre tuvo esa incógnita, pero las vacas seguían produciendo y luego parían, y por los becerros saludables. Muchos vecinos le llegaron a preguntar: oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos alimentar nuestras vacas de esa manera. Nosotros tenemos que acarrear agua de un pozo que nos queda bastante lejos, un pozo eléctrico. Hay que pagar para alimentar ese pozo, hay que comprarles pastura. Tú no les compras pastura y sin embargo tus vacas están bien. ¿Cómo haces para hacer eso? Ni él sabía, nunca les dijo nada, nada más no sé. Él no se preocupaba. Cada vez que parían las vacas, pues vendía el becerrito y de ahí se ayudaba, sobrevivía bien, porque esa es una ayuda para personas de campo, que por decir, si tienen 100 vacas y paren 50 becerros, dejan las hembras, venden los machos, esperan que coman bien, que estén más o menos de buen peso y empiezan a vender, y de eso sobreviven y sobreviven bien. Y si hay bastante pasto, pues empieza a crecer el ganado, empieza a crecer el número, el hato empieza a crecer. Aquel hombre por fin un día se fue junto con las vacas, se fue muy temprano, se tomó un café y se fue. Llevaba un garrafoncito con agua, una botellita. Muchas personas acostumbran desayunar muy tarde y algunas por costumbre no prueban bocado hasta mediodía. Entonces se fue junto con las vacas. Para estar más seguro, se agarró de la cola de una de ellas y caminando y pues no iba cantando. Conocía bien el lugar. Simple y sencillamente dijo: voy a ver a dónde se meten estas. ¿Por qué? Porque aquí alrededor todo está seco y ellas cada vez que hacen hacer, ya son varios años en ese tipo de situación. Quiero ver qué es lo que está pasando. Las vacas no toman agua hasta la tarde que regresan, y eso a veces no vienen con sed. Entonces algo está pasando. Que hayan encontrado un arroyito por ahí donde esté brotando algún manantial que yo no me dé cuenta. Pues después de avanzar un buen rato, ya con la luz del sol, todo lo que da, de repente al cruzar entre unos mezquites, completamente secos los mezquites, al otro lado está un valle que él nunca había visto, un valle con un pasto hermoso, alto, verde. Las vacas llegan, por ahí había un arroyo de agua cristalina, llegan, toman agua y se ponen a pastar. Y aquel hombre asombrado porque era algo muy diferente a todo lo que él había visto. Estamos hablando de portales, en este caso son portales dimensionales. No es que te lleve a otra dimensión. No te quiero ahondar mucho en esto porque la mayoría de las personas no están preparadas para ese tipo de temas. Simplemente te quiero decir que sí existen, para no ahondar mucho. No quiero entrar en temas que no te puedo explicar y que no te voy a convencer. No se trata de eso. Tampoco el programa se trata de temas paranormales.
simplemente te lo voy a dejar como un portal dimensional. Aquel hombre se arrima al arroyo, él llevaba agua, pero fue y tomó agua, dice que era un agua fresca, muy fresca y muy sabrosa. Fue y se sentó en un árbol, ahí a la sombra del árbol, era un árbol frutal, dice que tenía unas frutas muy sabrosas, que él pocas veces había probado duraznos de ese tamaño y tan sabrosos, eran duraznos los que había, pero había más árboles de distintas frutas. Entonces, como él llevaba una bolsita, porque a veces recogía algunas cositas, algunas plantitas para hacer té, agarra su bolsa, llenó de fruta, de distintas, y pues asombrado dijo, bueno, ¿y este rancho de quién será? Él pensaba que era un rancho. No quiso andar mucho por los lugares porque en un rancho ajeno puede haber problema, y él empezó a pensar, bueno, ¿y esto de quién es? Pero no vio a nadie. Se volvió a acercar a las vacas, ahí se estuvo toda la mañana. Ya de buena tarde, poquito antes de meterse el sol, las vacas empezaron a caminar de salida y él se volvió a agarrar de la cola de una de ellas. Vuelve a pasar lo mismo, al cruzar por cierta área, todo seco. Caminaron un buen lugar y todo seco. Aquí viene lo interesante. Otro día agarra el caballo, ya no siguió las vacas. Otro día agarra su caballo, lo ensilla, se monta y sale a caminar. No pasó por el mismo lugar donde cruzaron las vacas. Fue, rodeó por ahí y jamás encontró ese valle. Por más que lo buscó, no lo encontró. Es algo que él decía, que cómo es posible que se le pierda un valle, algo tan grande y tan bonito. Él tenía en su casa fruta, porque le duró varios días. Entonces lo que hizo, después de analizar, no platicó a nadie, porque con los vecinos no llevaba muy buena relación, porque le tenían envidia por sus vacas. Simple y sencillamente, él dijo, bueno, aquí tiene que haber un misterio, porque las vacas tampoco las encuentro. Pero a las vacas nunca le faltaron, nunca se le perdió ninguna. Era una cosa que él no entendía. Llega a su casa, a su ranchito, y las vacas bien frescas, descansando, sin problema, y él bien cansado porque recorrió muchos kilómetros y no encontró el valle. Pasaron unos días y se le acabaron las frutas al amigo. Entonces lo que hizo fue, dijo, bueno, aquí lo que está pasando es que yo fui y traje unas frutas. Se llevó varios costales y con unos lazos, y se llevó el caballo. Se fue en su caballito, siguiendo las vacas. Cruzaron por entre aquellos dos mezquites otra vez y entran a aquel valle. Él volvió a ver lo mismo, las vacas llegan y toman agua, se ponen a comer. Dice que donde él veía que las vacas comían, las había visto comer una vez, y donde habían comido, ahora estaban comiendo en otro lado. Dice, pero es como si no le hubieran hecho nada al pasto. El pasto estaba como si ningún animal lo hubiera comido. Muy verde, era un poquito más fresco que en aquel lugar. En Escalón, Chihuahua, es un semidesierto, y por decir en mayo las temperaturas son de 40 a 45 grados centígrados en el día. Dice que eran como unos 30 grados. No tenía frío, claro que no, pero no tenía el calor intenso que estaba haciendo normalmente. Entonces él fue y agarró en sus costales, empezó a ponerlos con fruta, no llenos, los puso poquito menos de medio cada costal de distinta fruta, porque una cosa que a él le intrigó es que la fruta no se le echaba a perder tan pronto, porque no tenía refrigerador, en su casa no había luz, no había electricidad. Entonces la fruta le duró bastantes días. Lleva de varias frutas, amarra los costales, por ahí los deja, y aprovechando que andaba a caballo, pero sin perder mucho de vista a las vacas, porque ya le extrañaba y él pensó que podría perderse y quedarse ahí, lo cual no está descabellado. Agarró en línea recta hacia un lugar, más o menos unos 3 o 4 kilómetros. Dice que era un valle enorme, muy bonito, muy bonito, y a lo lejos se veía una especie de castillo, y ahí fue cuando le dio miedo a él. Pero a lo lejos se acercó un poco, vio que era un castillo, que había personas, pero vestían como de una época medieval. Las vestimentas muy sencillas, muy diferentes. Se regresan el caballo, sus vacas donde mismo. Inclusive dice que por ahí 2 personas lo vieron, pero no le hicieron comentarios. Él los saludó y ellos también. Eran 2 hombres, pero nada de comentarios, ni se asustaron. Él se regresó. Llega donde están sus vacas, las vacas normalitas. No lo siguieron. Para esto cruzó el arroyo de nuevo. Llega donde está el ganado, se espera un rato, empieza a echar los costales con fruta y regresa ya en la tarde. Aquel hombre no quiso saber más de aquello. Dijo, las vacas que vayan y vengan, porque yo estoy sacando buena ganancia de ahí, pero yo no vuelvo a ir. Mi amigo, este tipo de portales, cuando se abren, cuando los cruzas, el ganado lo hacía de manera instintiva, y luego él comenta que nunca salieron de esa área donde ellos pastaban. Cuando cruzas un portal y lo haces de una manera incorrecta, puedes nunca regresar. Esto te lo digo en serio. Puedes que nunca regreses. Entonces, si algún día llegas a cruzar un portal, fíjate por dónde vas, intenta regresar por donde mismo, no te quedes. Ahora te voy a compartir una historia personal. En una ocasión, saliendo de Jiménez, Chihuahua, hacia Parral, posiblemente en el mes de abril, entre abril y mayo, estaba muy fresca la mañana, pero no hacía frío, estaba fresca y con mucha neblina. Quiero decirte primeramente que de Jiménez a Parral la carretera es recta. En aquel tiempo no había la autopista. Ahorita hay una autopista, pero sin caseta. Los agricultores la derribaron por problemas con el gobierno y excesos de cobro. El punto es que era una sola carretera libre de 2 carriles, uno de ida y uno de regreso. Mucha neblina
yo tenía que ir hacia la Sierra de Santa María del Oro, Durango. Tenía que pasar por Parral, Las Nieves, Canutillo y otras hierbas para poder llegar a Santa María del Oro. Me iba a tomar un buen rato del día. Pero en el trayecto que salgo de Jiménez, la neblina no me dejaba avanzar mucho. La carretera, vuelvo a repetirte, es recta. No tenía por qué tomar ninguna curva. Había avanzado aproximadamente unos 20 minutos y no me podía esperar tampoco, quiero aclarar, a que aquella bruma se disipara, porque había personas que me estaban esperando, requerían de mis servicios por aquel rumbo y yo había quedado con ellos de estar antes de mediodía. Nunca conté con este tipo de traba que hubiera. Voy avanzando en mi camioneta y de pronto empecé a subir. La carretera se tornó hacia arriba y con curvas, cosa que no pasa. Y quiero aclararte que en ningún momento me salí de la carretera. En ningún momento me salí. Yo iba muy despacio, iba en segunda con las luces prendidas. Tenía una visibilidad de aproximadamente 12 metros, 15 a lo mucho. Iba despacio, pero sí tenía la visibilidad también, esa mismo que veía hacia adelante, lo tenía hacia los lados. Y empecé a ver distinto el panorama porque es completamente libre, no hay mezquites, no hay árboles. Y yo empecé a ver árboles en las orillas y era subida hacia arriba y hacía como caracol, eran curvas redondas. Cuando tú pasas el Valle de Allende, que caminas unos 5 kilómetros, empiezan unas curvas fuertes, unas curvas grandes, ya para llegar a Parral, pero estaba muy lejos de llegar allá. Entonces, después de avanzar un buen rato, despacio, yo no me quise detener. ¿Por qué? Porque voy en la carretera, si llega alguien me va a pegar, va a golpear, me va a chocar. Entonces ya era seguir, no quedaba de otra. Estaba esperando encontrar por ahí algún claro definitivamente para estacionarme. Más adelante veo unas como casas y ahí había como un campo para los dos lados de la carretera. Las casas quedaban a mano izquierda. Cuando llego era una especie de castillo. Había carros, pero carros de mulas, carros de aquellos tiempos, tipo diligencia, carros viejos, carretas. Había caballos amarrados. No vi personas, pero los carros estaban afuera estacionados, no tenían animales pegados. Simplemente me extrañó muchísimo. Y luego, el castillo tenía un portón viejo y estaba abierto. Adentro se veía como que había unas cocinas y había unas mujeres haciendo algo, posiblemente algo para comer. Yo la verdad me estacioné, di vuelta, me estacioné con dirección a donde yo venía, me bajé un momentito pero sin retirarme de la camioneta. El clima pues se sentía fresco, la bruma estaba a todo lo que daba, pero había cosas raras. Yo conozco la zona de muchos años y no encontraba una razón para que estuviera eso así, que estuviera el castillo a pie de carretera. Ya la carretera no era con chapopote como la conozco, ahí no había eso, ya era un camino, pero muy bien arreglado. Yo jamás me salí de la carretera, vuelvo a repetir, me subo a la camioneta, me regreso por donde mismo, vuelvo a pasar un buen rato, cuando menos pensé, ya estaba otra vez entrando a Jiménez. De ratito se quitó aquella bruma y ya tomé la carretera hacia Parral, y muy diferente porque yo seguía viendo los árboles, todo el camino antes de retornar a Jiménez, árboles de distintos por la orilla de la carretera, pegadito a la carretera. Cuando me regreso, pues no, nada que ver, era un llano por completo, por los dos lados. Es mezquite lo que hay allá, y mezquite bajo, no es mezquite alto. Muy diferente todo. Yo siento que ahí entré a un portal, porque vuelvo a repetirte, cuando yo iba subiendo, iba entrando unas curvas como caracol. Cuando regresé, yo iba bajando, de hecho iba pisando el freno. Cuando ya me regreso otra vez por la carretera, pues está derecha, está plana. Pasando el valle, empiezo a agarrar una que otra curvita. Son historias que no se me olvida, pero que no te pueden dar una explicación lógica, que de hecho trato de no contarles a nadie, no te van a entender. Ahora quiero darte una explicación. Eso se llaman portales dimensionales. Mi tatarabuelo, en el rancho de las Norias, por ahí en el relato anterior, les conté que andaba buscando leña, él solo en el burrito, allá entre los cerros. Él conocía bien el área, pero esa vez encontró una cueva abierta, una cueva de un poquito más de 2 metros de altura, por más de 2 metros de ancho. No la había visto nunca. Y lo que a él se le hizo muy raro es que se veía iluminada hasta el otro lado. Eran como posiblemente unos 100 metros, por lo que él contaba. Se veía luz al otro lado. Como era en el día, no se veía muy oscura, se veía bien. Amarró su burrito y allá va el viejo, porque se veía muy verde para el otro lado. En esa área donde él había estado, todo es desértico. El mezquite, primavera se pone muy verde, pero era la época de invierno, dice que estaban secos por completo. Y él era su día de descanso y aprovechaba para ir a traer leña porque cocinaban con leña. Cuando llega al otro extremo, era un valle muy grande. Había muchos árboles, demasiados. Una vegetación verde completa, parejito. Se escuchaba el ruido de un arroyo, mucha agua, no lo vio. Muchos pájaros, mucho árbol frutal. Pero cuando quiso entrar, escuchó a lo lejos que rugía un animal. No supo qué tipo de animal, no me supo decir, pero él se regresó. A los 2 o 3 días va por aquel rumbo y ya no encuentra la cueva. Se dice que cuando aquellas personas que viven en aquellos lugares van a salir por las cuevas, la cueva se abre, la dejan abierta. Cuando regresan, la cueva se cierra. ¿Cómo funciona eso? No sé, no lo sé. Pero ellos veían pasar a veces personas
personas de aquellos rumbos, de donde estaba esa cueva, hacia el pueblo, hacia Jiménez. Y ellos decían, pues son fantasmas, es el diablo. ¿Por qué? Porque no vivía nadie por allá. Pasaban 2 o 3 personas juntas, con una vestimenta diferente a la que ellos usaban. Entonces son cosas que yo no te puedo dar explicaciones, no las entiendo, pero vuelvo a repetirte, son portales dimensionales. Ahora te voy a platicar algo de un portal energético. Este es distinto. En una ocasión, primero déjame te doy el contexto sobre los portales energéticos. Hay ocasiones que los portales energéticos se deben cuando se hace un pacto de brujería o cuando hay un ataque de brujería hacia tu persona. Normalmente donde estos portales se abren son con espejos en tu habitación. Yo tenía un espejo en mi habitación, no lo tenía colgado, mi ropero y por ahí en un ladito. Es un espejo de unos 80 centímetros. Prácticamente no se usa, lo tengo como recuerdo. Entonces era en la noche, en la madrugada, te estoy hablando en el 2023, eso es reciente. Posiblemente la 1 de la mañana. ¿Qué día era? No sé, época era, no te sé decir, pero fue en este 2023. Y me despierto porque siento algo. Y volteo a ver el espejo y estaba completamente iluminado todo lo que es el marco del espejo. Completamente iluminado. De varios colores, como si fuera un arco iris, pero iluminado como si fueran luces de un foco que giran. Como cuando pones una serie navideña, pero luces largas. Se estaba prendiendo. Aquel portal se estaba abriendo. Cuando me levanto de la cama, aquel portal se cerró. ¿Qué hago? Agarro mi espejo y lo volteo al otro lado, apuntando a la pared. Con eso tengo. Porque hay muchos misterios. No todo es brujería, no todo es el diablo. Hay muchos misterios. Y yo no quiero entrar en esos detalles. Simplemente te digo, esos son los portales del otro tipo. No son los dimensionales. Pueden ser portales energéticos. Ahora, pueden ser portales dimensionales que transporten seres a tu casa. Ya no voy a entrar más en el tema. Saludos.